Ok, go live. Te digo cuando ya estemos live. O por lo menos que esto me diga que está live. Está empezando ahí. Ok. Ok, amigos, bienvenidos. Creo que ya estamos live por acá en esta transmisión, el último live del 2020 después de miles de lives y de Zooms y de conferencias. Es un gusto para mí poder estar acá con ustedes y pues le voy a pasar la palabra a Augusto, que realmente es el creador y el moderador de esta entrevista y les va a contar un poco para argentinos y no argentinos ¿por qué está pasando esto en medio de Navidades, cuando todo el mundo anda con otras cosas en la cabeza? ¿Por qué estar hablando de este tema? Adelante, Augusto, muy buenas tardes. Ante una crisis social, económica, sobre todo política y judicial que está atravesando la Argentina, bueno, está acá bien titulado Aborto, las Malvinas del siglo XXI, cómo se está usando este tema justo en fin de año, en Navidad, para distraer la atención de la gente y que se hable más de esto. También como una victoria personal del gobierno de poder terminar el año al menos cumpliendo una de las promesas de campaña, porque la verdad que le erraron en varias. Perdón, bueno, ahora veo que todos están diciendo que se escucha, así que menos mal. Y entonces estoy armando un video donde entrevisto a varios referentes del tema aborto para que den sus puntos de vista. Porque me cansé un poco de que los videos que veía al respecto siempre tenían una línea editorial y siempre eran intentando convencer al espectador de algo y no escuchando las dos voces. Así que por eso estuve entrevistando referente de los dos lados. De hecho, por esto tuve discusiones y tuve gente insultándome inclusive. Que quizás digo, no sé, voy a entrevistar a Gloria, gente diciéndome, no, ¿cómo vas a entrevistar a Gloria? Voy a entrevistar a Laje, no, ¿cómo vas a entrevistar a Laje? Y la verdad es que estoy entrevistando gente de los dos lados para que cada uno pueda exponer y argumentar desde su punto de vista y que la gente pueda sacar sus conclusiones, no estar forzando a que uno piense lo que yo quiero, que eso sería propio de un autoritarismo más bien, y estoy lejos de eso. Genial, Augusto, pues Así muchísimas gracias. Perdonas, continúa. No, iba a decir que así que básicamente sería ese el motivo por el cual estoy haciendo este tipo de videos. Este es el único video que estamos haciendo en vivo, que es la última entrevista que estoy haciendo, todas las demás ya las hice. Después voy a publicar un video resumiendo todo, porque cada entrevista está durando como una hora, así que va a ser como una especie de documental muy largo si pongo todo, pero después igual voy a subir las entrevistas por separado. Ok, perfecto. Y también para los que nos están viendo, este video va a quedar per secula seculorum hasta que los alienígenas nos invadan en mis redes sociales, entonces lo pueden compartir, lo pueden ver, lo pueden rever. Aquí estamos a través de Facebook Live y más adelante pues también lo vamos a transmitir a través de YouTube, a través de Instagram. Así que por aquí vamos a estar. Muchas gracias, Augusto, por hacer este esfuerzo intelectual, sobre todo en una sociedad tan polarizada y tan distraída como la Argentina. Sí. Para quienes quieran seguir su trabajo, pues sos periodista y lo pueden seguir en Es de Peroncho, esos son sus canales. Y la verdad que sí te pedí que hiciéramos esto live porque los argentinos son especialistas en tergiversar y en hablar de los puntos de vista de uno sin nunca haberlos conocido. O sea, es más la gente que repite lo que supuestamente tú has dicho que la que se ha sentado a realmente escudriñar cuál es tu punto de vista. Entonces, lo bueno de los lives es que no hay cortes, no hay ediciones, no hay pierdes y queda, digamos, un registro de qué es lo que está pasando. Así que enhorabuena por el esfuerzo intelectual que estás haciendo, que no lo hace cualquiera, sobre todo en un país tan polarizado. Y pues arranquemos entonces con las preguntas que tú tienes y si el público también tiene preguntas, pues nos las puede mandar y vamos entonces respondiendo más adelante. Bueno, yo creo que en el tema del aborto, primero tendríamos que aclarar tu posición, porque yo armé dos flyers, uno donde puse tema aborto y nada más, y como eso hacía que hubiera gente que pensara que iba a debatir con vos y como que iba a enfrentar posturas, después aclaré y puse de manera algo errónea, que puse argumentos a favor del aborto. Y vos lo que me decías es que no, lo que habría que poner es argumentos a favor de la despenalización del aborto. Así que me gustaría que en todo caso aclares cuáles son las diferencias. Ok, empecemos entonces por ahí.
Los libertarios y el movimiento libertario y además el movimiento objetivista, porque digamos dentro de los libertarios hay anarcocapitalistas católicos, hay ateos libertarios y hay también personas que se acercan más al objetivismo. Entonces yo aclaro nuevamente, yo no soy religiosa de ninguna índole, no soy anarcocapitalista, no creo que hay que destruir al Estado. Y dentro del movimiento libertario estoy debajo de quienes estamos a favor de la despenalización de todos los mercados. El mercado de las drogas, el de la eutanasia, el de la venta libre de órganos, el de la prostitución y otros mercados controversiales como el mercado de las bodas gay, ¿sí? Entonces, quienes se van a la literatura libertaria, porque yo creo que a veces en Argentina creen que el libertarianismo lo inventaron durante un asado viendo un partido de fútbol, y no es así, es un movimiento que tiene 200 años de literatura, van a poder encontrar que dentro del propio movimiento hay gente que está a favor de despenalizar esos mercados y otra que no. Ahora, dentro de todo el movimiento libertario, lo que nos hace coincidir es precisamente que no creemos que tiene que haber un Estado reemplazando mercados, que ni los impuestos no tienen por qué venir a reemplazar mercados. Entonces, dentro del tema de las libertades y que uno quiera despenalizar mercados, no quiere decir que todo lo que uno quiere despenalizar es porque es algo en lo que uno quiere incurrir. Por ejemplo, yo estoy a favor del mercado de las bodas gay. ¿Soy lesbiana? No, soy heterosexual. Entonces es una libertad que tal vez yo nunca voy a usar, pero estoy a favor de esas libertades, ¿ya? Como decía José Venegas, es muy cómodo estar a favor solo de las libertades que a mí me incumben, de las cuales yo vivo. Claro. Pero la cuestión es defender las libertades que tampoco son las que yo utilizaría. Estoy a favor de la despenalización de la prostitución. ¿Quiere decir que me interesaría incurrir en vender mi cuerpo para tener encuentros sexuales y trabajar de eso? Pues no. Ya además con los 35 años que tengo encima, pues he logrado una carrera haciendo otra cosa, que es en la batalla de las ideas. También estoy a favor de liberar el mercado de las drogas y quitárselo a la narcoviolencia. ¿Quiere decir eso que yo lo que estoy buscando es que todo el mundo se inyecte heroína? No, no precisamente. Entonces, creo que el primer mito que hay que quitar de encima es creer que porque uno está a favor de la despenalización de algo, lo que quiere es que todo el mundo y su madre vayan a incurrir en ese algo. Eso no es así. Claro. Y lo mismo pasa con el aborto. Parece también que hay gente que cree que despenalizar el aborto significa que no van a poder hacer campañas para regalar preservativos o no van a poder ir a empoderar mujeres respecto de decisiones sexuales. Todo eso sigue estando permitido. Es más, está permitido desde ya. Tú puedes hacer campañas publicitarias diciendo el daño psicológico que las propias religiones ocasionan, por supuesto, de abortar. Lo difícil que es, yo lo he dicho varias veces, abortar no está en el bucket list de ninguna mujer. Por eso debería ser un servicio que no esté en la clandestinidad, que donde hay, de hecho, más muertes, porque de las 3 fórmulas que existen, la fórmula en donde hay menos abortos es donde cada cual se paga el suyo, porque ya sabemos que todo lo gratis, ¿no? Es piñata para que todo el mundo agarre el dinero que no le conviene. Entonces, la fórmula para que haya menos abortos es despenalizándolo, para que sea visible, esté legalmente constituido, digamos, que cualquier abuso o cualquier cosa que pase, hay un marco legal capaz de proteger al paciente del doctor, como con cualquier malpraxis, y además, al cada cual pagarse el suyo, pues obviamente se reduce. Eso no es porque lo dice Gloria Álvarez, esos son los datos. Entonces, a los argentinos que les fascina esa frase de datos matan relato, esos son los datos. La fórmula que más abortos genera es la clandestinidad. De hecho, en el mundo hay más abortos clandestinos que abortos legales y despenalizados, lo cual indica que mantenerlo en la clandestinidad tampoco está resolviendo el problema. Entonces, lo que está pasando en Argentina es una formulita que yo no apoyo, porque es una formulita donde papá Estado, es decir, los contribuyentes, que según Javier Milei en Argentina son 8 millones de argentinos sosteniendo a 20 millones de parásitos con sus impuestos.
Entonces ahora resulta que si se despenaliza o se legaliza, mejor dicho, se estatiza el aborto, esos 8 millones de argentinos van a encima, sin estar de acuerdo con el aborto de por sí, van a tener que pagar por los abortos de otras personas. Entonces, esa formulita, yo no estoy de acuerdo con ella. Eso, digamos, para diferenciar lo que es estar a favor de despenalizar el aborto a decir, vamos todas, es buenísimo abortar, ándale, es lo más fácil del mundo, es como tirar un chicle. Y creo que esas desinformaciones que a propósito hace el otro lado, solo contribuye a que haya una cultura de silencio donde nadie hable del tema y de hecho la desinformación y la ignorancia genera entonces más desconocimiento y por ende más abortos. Sí, yo quería agregar 2 cosas a eso. Primero, claro, cuando vos estabas diciendo esto de los argentinos que trabajan sosteniendo a los que no trabajan, quería poner de ejemplo a un médico que entrevisté un rato antes. Justo le digo, bueno, ¿cuándo te puedo entrevistar? Y me dice el 23 a las 19 horas. Bueno, no nos estiremos porque después tengo que entrevistar a Gloria. Así que lo terminé de entrevistar hace un ratito, sí. Que es un ginecólogo obstetra. Y él me comentaba que en el hospital donde él trabaja, una vez, por ejemplo, tuvo que hacer una palpación, no tenían guantes de látex porque no tienen insumos y lo tuvo que hacer con uno de esos guantes tipo de bolsa, como se usan en las panaderías para que te agarren cosas y no tocarlo con las manos. Sí. Entonces, a lo que voy es, si no hay plata para guantes de látex, ¿cómo pretenden que haya plata para que el Estado encima esté también pagando un aborto? Obvio, es lo mismo que pasa en Guatemala. O sea, en Guatemala el Estado hace unos años fue responsable de la quema de 42, o no, fueron más de 42 huérfanas en un orfanatorio que encima se llamaba Hogar Seguro. Mira vos, las incendiaron y las mataron a todas. Y la gente cree que un Estado que no puede cuidar huérfanas, no puede hacer un montón de cosas, y entonces ahora que haga una secretaría para la protección de la niñez, si no pueden ni con lo mínimo. Ni siquiera encierran a los asesinos y a los ladrones, o sea, de originalmente, y es lo que pasa en Latinoamérica. Con la fantasía de la utopía de lo que el Estado debería de hacer, le adjudicamos un montón de responsabilidades que a la hora de la hora no va a cumplir. Claro. Y bueno, y lo otro que quería señalar es, cuando vos estás diciendo que el Estado no se haga cargo y que cada uno se cubra lo suyo, ¿qué pasa en los casos de una persona que necesita hacerse un aborto, iba a decir mujer, pero hoy por hoy dicen persona gestante, que necesita hacerse un aborto y que no tiene los medios para cubrirlo? Porque yo tengo entendido que vos sos lectora o al menos solés citar a Ayn Rand, si no entiendo mal, y creo que es ella la que defiende lo que dice que es la ética de la emergencia. Es que el liberalismo, si bien pretende que cada uno se pague lo suyo, que el Estado no esté interviniendo, si una persona, o sea, acá ya yéndonos en el tema del aborto, en realidad, ahora vuelvo, pero digo para que se entienda esto, no es que el liberalismo significa, bueno, sos pobre, bueno, lo lamento, haz lo que puedas. Si hay una persona que está en un estado de emergencia, que el Estado mínimo lo pueda ayudar y no dejar que se muera ahí, que lo maten los piojos. Entonces, en este caso, ¿qué pensás que tendría que hacer el Estado si hay una mujer, una persona gestante, que requiere un aborto y no tiene los medios para realizárselo? ¿Cómo debería actuar el Estado? Debería de, por ejemplo, hacer excepciones de impuestos a quienes de su propia plata quieran incidir en la caridad voluntaria para ayudar a esa mujer. Como también podrían hacer exención de impuestos a quienes directamente con su plata contribuyan a la educación privada de un niño, a la alimentación de un niño. O sea, un Estado, en vez de ser niñera y estarse encargando de resolver todo, lo que sí puede hacer es incentivar, quitándole los impuestos, que de hecho ya son un robo, a quienes en la sociedad tan preocupados están por las mujeres que no pueden abortar, o por los ancianos, o por los animalitos. O sea, este cuento de que nos importa tanto el prójimo, ok, si nos importa tanto el prójimo, demostrémoslo con nuestra propia plata, haciendo caridad voluntaria. Ahora, hay soluciones fantásticas. Por ejemplo, el barco del aborto. El barco del aborto es caridad voluntaria, 100%, cero estatal, que va por los países donde el aborto es prohibido, que por cierto, mientras menos libertad económica hay en el mundo y en los países,
el aborto es una cuestión ilegal y penalizada. En cambio, en los países con mayores índices de libertad económica, el aborto no es penalizado, lo cual le cae completamente la careta a todos los que dicen que la libertad económica y la despenalización del aborto no van de la mano. De hecho, sí van de la mano y no tiene nada que ver con marxismo. De hecho, son los marxistas y los países más colectivistas y con menos libertad económica los que mantienen el aborto en la clandestinidad y donde ocurren más abortos y más muertes, por cierto, porque se mueren más mujeres en los abortos clandestinos que en los despenalizados, que se hacen a tiempo y con condiciones higiénicas. Pues este barco se va precisamente a parar en las aguas internacionales frente a esos países a ofrecer abortos a las que quieran, pues se pueden de los puertos de ese país subirse para hacerse el procedimiento. Ahora, claro, como es Latinoamérica, donde entre conservadores corruptos y gobiernos sin pantalones hacen marufias con la ley, como la que hicieron en Guatemala hace unos años, cuando el barco del aborto se fue a poner en aguas internacionales y había muchísimas mujeres, incluyendo niñas madres, que en mi país son violadas por sus propios papás, tíos, abuelos, a 2,000 niñas por año, ¿no? Y que nadie hace nada por decir, una niña de 9 años pariendo a otra criatura. Ay, sí, qué bendición del Señor. O sea, eso no puede ser así. Y estas mujeres que estaban haciendo fila para poder ir a las aguas internacionales, se quedaron esperando porque entre el ejército, la Iglesia Católica, en un país que supuestamente es laico, y el gobierno de turno, hicieron una trampa legal para expulsar a ese barco de aguas internacionales sin tener, el que conoce de derecho internacional sabe perfectamente que no tiene por qué una nación imponerse en eso. Y así como está el barco del aborto, hay otras muchas organizaciones de caridad. Ahora, si a ti te preocupa que no pueda abortar la mujer pobre, precisamente por eso valdría la pena despenalizarlo. Porque si tal vez en su propio país no se puede abortar, por lo menos va a poder cruzar la frontera al país vecino donde sí. ¿Qué es lo que pasa con México? ¿Cuántas centroamericanas se van a México a abortar y de ahí regresan? Y yo no miro a los conservadores metiéndolas en la cárcel o persiguiéndolas. Es que ni siquiera tienen cómo detectar que eso pasa. Claro. No, bueno, y retomando un poco lo del principio, quería mencionar que esta aclaración que yo quería hacer sobre el tema de que no es lo mismo la despenalización del aborto que estar a favor del aborto, porque si bien no son muchas, he escuchado gente diciendo cosas como, mujeres, ¿no? Diciendo cosas como, sí, ya voy por mi 5º aborto, y como felices por abortar, como si abortar fuera algo bueno y divertido y fuera una fiesta. Claro. Y no como si fuera que quien busca está, yo imagino que pensás así, que quien está a favor de la despenalización del aborto significa, no es que digo que sí, abortar, es, bueno, mira, prefiero que abortes y que no esté penalizado y que no vayas presa, pero no te estoy diciendo sí, andá y abortá. No es que estoy diciendo que lo que tenés que hacer es abortar. A ver, en todos los países donde el aborto es despenalizado y se hace de una manera higiénica, clínica y a tiempo, antes, por ejemplo, de las 12 semanas, porque esos videos de las descuartizaciones, donde ves un brazo por acá y una nariz por allá, esas cosas la mayoría pasan cuando ya es demasiado tarde. Pero si existe la despenalización, como ocurre, por ejemplo, con el cigarro y el alcohol, sí, el cigarro y el alcohol son legales y mucho más nocivas que otras sustancias que no le hacen tanto daño a tu cuerpo. Sin embargo, el hecho de que el alcohol y el cigarro sean legales y despenalizados no quiere decir que una mujer que se está muriendo de enfisema pulmonar no pueda hacer un live stream diciendo, a mí el cigarro me cagó la vida, por favor no fumen. O estos son los peligros nocivos del tabaco. O sea, ¿quién le ha dicho a la gente que está en contra del aborto que una vez despenalizado, ellos no van a poder hacer labor de concientización y de información? Ahora, si nos vamos a poner a estudios psicológicos y traumas, también hay estudios que relacionan que las mujeres más afectadas con traumas posteriores tienen que ver por un pasado religioso. O sea, esa culpa y esa institucionalidad de mi culpa, realmente no viene por una cuestión racional,
sino también viene por lógicas de castigar a la mujer de esa manera. Pero como quiera que sea, hay estudios también en países como Australia, donde sí, porque lo que es legal, lo que es despenalizado, es transparente y entonces tenemos cifras para saber lo que está pasando. En países como los nuestros, donde queremos tapar los ojitos y pretendemos que metiendo todo debajo de la alfombra va a desaparecer, no tenemos datos. Pero en países donde sí es despenalizado hay datos. Y resulta que los datos arrojan que el 93% de las mujeres que en Australia abortan y que además una de cada 4 mujeres alrededor de su vida incursionó en un aborto, el 93% de ellas no se arrepiente de haber tomado esa decisión. Y estás hablando de un país donde las mujeres no están en la miseria en las que está Latinoamérica, donde no están a la merced de mareros, de narcotraficantes, de secuestradores y de violadores dentro de su propia familia, donde quizá si el aborto es producido por una cuestión así, entonces no tiene por qué haber desde antes o anticipado el venir y decir, todas se van a arrepentir. O sea, esas son suposiciones que la gente está haciendo desde la absoluta ignorancia. Ahora, como repito, que algo esté despenalizado no quiere decir que tú vas a tener prohibido expresarte libremente para pararte en las puertas de una clínica privada donde se ejercen abortos a decir, el aborto es una mierda, por favor no aborten, te vas a arrepentir. No, vas a ser libre de poder hacer eso. Vas a ser libre de poder decirle a las mujeres lo mal que se van a sentir, porque de eso se trata la libertad, de que todos se puedan expresar, pero que cada quien pueda tomar sus propias decisiones. Claro. Con respecto a este tema del aborto, yo siempre me pareció que lo más importante es definir cuándo se estima que comienza la vida. Porque si yo estimo que la vida comienza en el momento de la concepción, entonces siempre tendría que suponer que un aborto es un asesinato, un homicidio. Sin embargo, si yo pienso que la vida empieza, no sé, en el momento del nacimiento, entonces ahí no tendría que considerarlo como un asesinato. Entonces, quisiera saber desde cuándo vos considerás que se puede considerar vida humana y por qué. Tu premisa está equivocada, porque yo no creo que haya nadie en este mundo que niegue que la vida comienza en la concepción. Ahora, No, ¿qué, sí, qué tipo de hay vida? gente, Hay mucha. gente, bueno, yo no soy una de ellas, porque yo para Pero ir hasta en un contra de la biólogo lo ciencia, dijo, digo, ok, perfecto. A ver, negar que la vida empieza en la concepción, eso es ir en contra de la ciencia, es como la gente que niega la gravedad. Bueno, está bien, pero andate a tirar de un 6º piso a ver si no te vas a caer. Vos puedes negar mucho la gravedad, pero lo que es. Ahora, ¿qué tipo de vida es? Es básicamente una vida que es similar a lo que puede generar un cúmulo de células en cierto momento determinado, vistas desde un microscopio, ¿sí? Vivos están los virus, vivas están las bacterias. Entonces, ahí está la diferencia entre decir que el estatus del embrión en el primer trimestre es una cuestión fundamental y eso es lo que no puede ser ignorado, porque aquí la cuestión no es la vida. Vida como tal, sí, por supuesto que existe. Vida humana de una persona, de lo que significa jurídicamente ser una persona, un individuo autónomo, sujeto de derechos, capaz de ejercer libertades, conciencia, racionalizar y lo más importante, independiente de un cordón umbilical del cual depende de otro cuerpo para su propia subsistencia. Por eso es que el día del nacimiento empieza en el momento en que vos nacés y vos te volvés persona jurídica con derechos en el momento en que te cortan el cordón umbilical. Eso puede pasar cuando el bebé, por ejemplo, nace a los 5 meses, prematuro, y lo meten en una incubadora para que siga creciendo, o puede pasar a los 9 meses. O sea, la independencia y la autonomía de un ser humano que se vuelve un individuo por sí solo, respirando por su propia cuenta, digiriendo por su propia cuenta, lo cual, ojo, no estoy diciendo que lo hace autosuficiente, porque un niño de 5 años, y hay hasta parásitos de 35 que siguen viviendo en la casa de sus padres, a ver, dependen de alguien más para comer, eso no es lo que estoy diciendo, es la capacidad de un organismo de poder funcionar en sus capacidades biológicas de manera autónoma. Y eso pasa en el momento en que se corta el cordón umbilical. Entonces,
De la vida, sí. Ahora, hay vidas mucho más conscientes que sienten mucho más dolor y las cuales también son terminadas que la vida de un embrión que además es un potencial ser humano, pero no es un actual ser humano. Entonces, no confundamos potencialidad con actualidad, porque si hemos de aceptar lo potencial como lo actual y llamamos al embrión un niño, una persona no nacida, pues podríamos llamar a cualquier adulto un cadáver no muerto, ¿no? Porque es un adulto, está vivo, es un cadáver en potencia, es un cadáver no muerto. Entonces, lo podemos usar para hacer estudios médicos o lo podemos enterrar vivo. Entonces, ojo con confundir esa potencialidad con actualidad, que creo que es el problema. Y mientras tanto, mientras se confunde potencialidad con actualidad, la actual vida del individuo autónomo, que sí respira por sí mismo, que tiene conciencia, que sí es sujeta a derechos, que es la mujer, pasa a segundo plano y se vuelve como un cerdo de engorde por parte de la iglesia, el Estado y la sociedad. Porque aparte, si vamos a hablar de lo que conlleva tener un aborto, hablemos de lo que conlleva ser madre. Porque ser madre es un compromiso para toda la vida. Y porque es un compromiso para toda la vida, del cual depende tu presupuesto económico, depende tu psicología, depende tus planes a futuro. O sea, ser madre es probablemente una de las empresas más significativas que tú como mujer puedes emprender. Y no debería de ser entonces una decisión que tú tomas en el momento en que tú la quieras tomar. No debería de ser tu derecho a la vida de tú, que eres el individuo ya autónomo, existente, el derecho a llevar tu vida como tú la quieras llevar. Porque derecho a la vida no solo es estar vivo. El derecho a la vida es el derecho a vivir la vida como tú la quieras vivir, viajando a donde quieras viajar, intercambiando con quien quieras intercambiar, leyendo los libros que quieras leer, teniendo las relaciones que te dé la gana tener, amando a quien quieras amar, haciendo con tu vida lo que tú desees, siempre y cuando no dañes al otro. El gran Alberto Venegas Lynch siempre lo dice, el respeto irrestricto por el proyecto de vida ajenos, ¿ya? Porque entonces el derecho a la vida, si solo fuera estar vivo y existir, pues qué maravilloso el derecho a la vida que le dieron a los esclavos, ¿no? O a los judíos en los campos de concentración. O sea, el derecho a la vida de una mujer, y por eso es que los que estamos del lado de la despenalización del aborto debemos de defender que nosotros somos los pro vida, porque nosotros somos los que estamos del lado de la vida ya existente, autónoma, de un ser humano que es la mujer. Y si ella, dentro de sus proyectos, decide en ese momento la terminación de su embarazo, pues ahí está. Ahora, esa es la clave de por qué no se puede llamar asesinato u homicidio, porque se asesinan personas. Y un feto, una acumulación de tejidos celulares, no es actualmente una persona, es una persona en potencia. Si es que la madre que lo tiene dentro le da el permiso, que no es el derecho, es el permiso de ser parte de su cuerpo. Por eso las mismas mujeres cuando quieren ser madres a veces llevan 2 meses. A mí me ha pasado con amigas. Me dicen, estoy embarazada. Yo, qué genial. Sí, pero todavía no digas nada, porque apenas tengo 2 meses. Porque se sabe que es un proceso de 9 meses en el que muchas cosas pueden pasar, desde que hay una concepción hasta que ese niño nace y ese cordón umbilical es cortado. Es un proceso y como un proceso, la biología y la ciencia han determinado que el nivel de conciencia, de sufrimiento, de ejercer derechos, gozar libertades y tener responsabilidades es inexistente. Por lo tanto, cuando la gente dice, es que el feto quiere nacer, no, es que en esa etapa de desarrollo, y no solo es el feto humano, es cualquier feto, el feto de un potencial canino o de un potencial felino. Es interesantísimo ver cómo empiezan todos los procesos embrionarios y ahí es donde la gente que niega la evolución, de verdad, yo me río porque es evidente cómo todo empieza igual, es un proceso. Entonces, no puedes llamar asesinato a algo que no se está cometiendo contra una persona
contra lo que constituye ser una persona sujeta de derechos. Entonces, vos dirías que una persona lo es una vez que ya nació. Una vez que ese cordón umbilical es cortado y autónomamente puede digerir, puede respirar. En ese momento, esa criatura que es independiente del vientre, que es independiente de un cordón para alimentarse, en ese momento entra a ser persona y es sujeta de derechos. Y eso puede pasar, como te digo, desde bebés prematuros. No conozco casos, tal vez los haya, somos 7.000 millones de seres humanos y países como la China y la India ni siquiera nos dan cifras reales de estas cosas. No conozco Sí, Milei casos. me dijo 7.800 millones. Bueno, no conozco casos de, por ejemplo, bebés que hayan nacido a los 4 meses. Tal vez los haya, sea a partir de los 5. Entonces, si a partir de los 5, 6, 7, 8, eso depende en cada caso. El punto es, tú te vuelves un individuo en el momento en que te cortan el cordón umbilical, en el momento en que tú sales de otro cuerpo. Entonces, ahí es donde podemos hablar de asesinato. Esa es, digamos, la premisa fundamental. No podemos hablar de asesinato si no estamos hablando de personas. Y una potencial persona no es una persona. Como un adulto, no se le puede tratar como un potencial cadáver. ¿Eso lo estás diciendo desde el punto de vista jurídico o desde qué punto de vista te referís a que es desde el momento que se corta el cordón umbilical? Filosófico y jurídico. Y mucho de esto lo ha escrito el jurista argentino Ricardo Manuel Rojas, en base a derecho. Por ejemplo, y a legislación. La Convención Americana de los Derechos del Hombre, artículo 4, inciso 1, dice que la vida comienza a partir de la concepción. La vida humana empieza a partir de la concepción. Ya. Entonces, pero no dice que la persona comienza a partir de la concepción. Y no dice la vida humana. No, pero no dice que la persona comienza a partir de la concepción. Claro que sí está protegida esa vida, que como te explicaba, en cuestiones energéticas, casi que tiene el mismo valor que un cúmulo de células, como puede ser que vivas están las bacterias o vivos están los virus. Pero hay vidas que sienten mucho más dolor que ese momento, en ese proceso humano, como por ejemplo las vacas que nos comemos, o los cerdos, o los pollos. O sea, a nivel de proceso evolutivo, ya esos animales tienen un nivel de dolor y de conciencia mucho más elevado que un embrión en sus primeros 3 meses. Eso está científicamente demostrado. O sea, con los estudios que se han hecho de lo que un animal puede sentir ya nacido versus un embrión. Ahora, el punto es que no te dice que la persona comienza que te iba a decir eso, en la vida. Dice eso. Dice, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, lo abrí acá para poder leerlo específicamente. Artículo 4, derecho a la vida, inciso 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, que es sobre lo que suelen hacer hincapié los abogados que están a favor de la penalización del aborto, en general, y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. No sé en Guatemala, en Argentina la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, dice que todas las convenciones, tratos, pactos internacionales están por arriba de las leyes. Es decir, que si se aprobara en el Senado, se supone que no podría estar por arriba de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bueno, pero como digo, los abogados suelen agarrarse de que dice en general. El problema de nuestros países es que son miembros de organismos internacionales que también apoyan la despenalización del aborto. ¿Eso hace que nuestros países lo despenalicen? No. O sea, si nos ponemos a ver entre lo que la ONU y todos estos organismos internacionales, que para mí, la verdad, son completamente inútiles y disfuncionales, llenos de parásitos marxistas, se contradicen unos a los otros. Pero vamos a algo que sí es un punto muy válido. La vida se garantiza desde la concepción, según los estados, pero igual hay abortos clandestinos y nadie los persigue. Pero bueno, dejando eso de lado, el punto es que si tú agarras a una mujer embarazada y la empiezas a apuñalar con un cuchillo en su estómago y en su vientre hasta que ese niño muere, por supuesto que te vas a la cárcel, ¿cierto? Porque no es tu cuerpo,
bajo el que estás incidiendo. Estás incidiendo sobre el cuerpo de una mujer que ya decidió ser madre. Entonces, en ese caso, sí que la vida está garantizada. Pero la vida también está garantizada precisamente para esas mujeres que ya existen como individuos autónomos de tomar sus propias decisiones y de entender que la vida de ellas es la que está siendo crucial para el desenvolvimiento de ese potencial ser humano. Ahora, todo esto yo creo que algún día la ciencia lo va a resolver y más tarde que temprano. El día que un embrión a los 3 días se pueda sacar del cuerpo de la mujer para ser gestado en una, no sé, cámara gelatinosa, van a poder entonces todos los que están en contra del aborto o de despenalizar el aborto, hacer fila para adoptar a todos esos potenciales seres humanos que ahora se van a desarrollar fuera del cuerpo de la mujer. Y entonces se nos acabó el lío, porque ya entonces esos potenciales, claro, lo que va a haber es un montón de más niños abandonados, porque no creo que haya tanta gente, mucho es lo que critican, pero poco es lo que al final hacen, ¿no? Pero el punto es ese, mientras sea un organismo que depende de un ser humano autónomo, es ese ser humano autónomo el que tiene entonces la potestad sobre decidir qué acontece. Claro, esto me suena un poco a un paralelismo que podría ser con la costilla de Adán, que me suena medio religioso, que es órgano de la mujer y se considera parte de la mujer hasta que de un momento al otro ya es una persona, como que era un órgano y de golpe pasó a ser una persona. Porque si yo, por ejemplo, tengo una mujer que no tiene ninguna complicación, va a nacer su hijo al 9º mes, pero pongamos que al 8º mes la mujer, no sé, le pegan un tiro en la cabeza, tiene un accidente de tránsito, lo que sea, y pueden sacar al bebé y nace en el 8º mes. Estaba programado para el 9º, pero en realidad puede nacer en el 8º. Sí. Y no es que por haber nacido en el 8º, entonces no era persona. O sea, y que no, vos ibas a ser persona en el 9º, en el 8º no podés serlo. Entiendo, vos decís, no, bueno, pero le cortaron el cordón umbilical en el 8º mes, no en el 9º. Entiendo eso. Pero digo, que entonces vos decís que en el 8º mes se tendría que poder abortar también, o vos ponés otros plazos, no sé, ¿cómo pensás eso? A ver, científicamente lo que la biología nos demuestra es que en el primer trimestre de un embarazo es donde ese embrión, ese conjunto de células, ese organismo que existe biológica y biológicamente dependiente de esa mujer, no contiene, digamos, ni siquiera los primeros requisitos de lo que compone ser una persona, lo que ni siquiera las primeras 3 partes. O sea, de los animales, ¿qué compartimos con los animales? Los niveles instintivos, ¿sí? Y las percepciones que a través de nuestros sentidos tenemos de la realidad. Pero además los seres humanos tenemos una capacidad racional, ¿cierto? Racional para poder tener esas percepciones, observar los recursos que hay a nuestro alrededor, transformarlos en nuevos objetos, productos e innovaciones que antes no existían y hacer algo nuevo con eso. Hasta los niños tienen esa capacidad. Pueden agarrar una caja y ponerse a jugar inventándose con su imaginación que eso es una nave espacial. Un embrión no tiene esa capacidad, ¿cierto? Básicamente, ningún organismo en proceso de convertirse en un ser humano tiene esa capacidad. En el momento en que te cortan ese cordón umbilical y vos llegas a ser persona, entonces sí. Ahora, no es mentira tampoco que por esto ser un proceso donde se van desarrollando los diferentes órganos del propio bebé, mientras más tiempo pase, más posibilidades de que haya sensaciones y digamos más, ni siquiera conciencia, porque eso sí ya sabemos. Que se desarrolle la red neuronal. Que se desarrolle la red neuronal, que se desarrolle la columna vertebral, que empiece un latido del corazón, o sea, eso quien lo ignora hoy en día es tristemente porque no dejan enseñar evolución en las escuelas, ¿sabes? Porque todavía hay gente que cree que efectivamente venimos de Adán y Eva y eso de la evolución suena a que venimos del mono. Si la gente fuera más amiga de la evolución, entendería precisamente ese proceso de los 9 meses. ¿Y por qué son 9 meses? Idealmente, porque pueden ser 5, pueden ser 6. Ahora, yo personalmente recomendar que tú
agarres a un bebé a los 8 meses que está dentro de tu cuerpo y le termines la vida, es algo que personalmente no recomendaría. Pero tampoco soy yo para decir qué es lo que la gente puede o no puede hacer. Y cuando despenalizas el aborto y la información es libre y disponible para todo el mundo, los doctores también tienen la libertad, ¿ya? De decir, yo ejerzo y practico abortos hasta tal semana. Y si hay un doctor muy vivo y mujeres que no les importa estar acabando con la vida de un bebé a los 8 meses, pues entonces tendrá su demanda. Y podrá alguien venir y ponerles, no sé, un juicio. ¿Por qué no? Sería interesantísimo llegar a ese nivel. Sería interesantísimo llegar al nivel de despenalización donde si un doctor se vuelve famoso por practicar abortos a los 8 meses y medio, exista alguien que diga, hey, queremos alegar porque esto es asesinato. Pero nada de todas esas conversaciones se pueden tener cuando se vive en la clandestinidad. Entonces, al final, Augusto, lo que está pasando es que este tema no es un tema entre los que están a favor y en contra del aborto. Es un tema entre los que están a favor de que siga siendo clandestino, donde hay más muertes y donde no se está resolviendo nada, y los que estamos a favor de que las cosas se abran a la luz y podamos analizar las diferentes opciones que hay y se pueda dar educación, porque vuelvo y repito, nadie aquí les está diciendo que si el aborto se despenaliza, ustedes no van a poder hacer campañas de lo fatal que es el aborto, de lo terrible que es, de lo horrible y peligroso, etcétera. Nada de eso se está diciendo, pero con la desinformación que se está contribuyendo en Argentina, se hacen creer esas cosas y entonces tenés a dos lados radicales peleando por algo que además, quién sabe, o sea, según vos mismo me dijiste, la mayoría de senadores son conservadores. Entonces lo más probable es que esta vaina ni siquiera se va a aprobar. Y en el peor de los casos, si se aprueba, se joden los conservadores porque van a tener que pagar por los abortos que ni siquiera ellos están de acuerdo. ¿Te das cuenta del absurdo? Y si no se aprueba, se va a seguir usando el temita cada vez que siga la inflación en Argentina. Entonces, no sé, o sea, a como yo lo veo, es un pierde-pierde para la sociedad argentina. ¿Todo por qué? Por no respetar un poco más la posición de decir, espérense un momentito, ¿y si cada una se paga el suyo? ¿Y si lo ofrece el mercado? ¿Y si los médicos tienen la libertad de decidir si ejercen o no ejercen abortos? Porque ahorita a lo que están a un paso es a que nadie pueda decidir, a que la gente que odia los abortos los tenga que pagar, a que las insensatas que se quieren practicar 15 abortos lo puedan hacer sin tener que pagarlo, y a que encima se haga con el dinero de una crisis inflacionaria que no tienen para dónde. A eso es a lo que se están enfrentando. Y si no, entonces perdieron todo este tiempo que deberían de estar usando para estar con los suyos en un año donde qué jodido fue este año, como para estar hablando pendejeras y estarse peleando con extraños en internet y apreciarlo mejor y decir, no sé, usemos estas fiestas. No, les están robando de su tiempo con algo que lo más probable es que ni siquiera se va a aprobar. Ahora, si se aprueba, se jodieron igual. Y lo lamento por todos esos conservas que encima van a terminar pagando por abortos que no querían. Estaba pensando que vos me decías esto de que no se puede considerar una persona porque todavía no se desarrolló lo suficiente como para poder tener autonomía, ¿es cierto? Eso es lo que me estabas diciendo, que como todavía no tenía autonomía, no podía vivir si no era por su cuenta. No, porque mientras sea un organismo con un cordón umbilical, porque no significa que porque tú naces, sos entonces autosuficiente. Un niño... No, eso no, obviamente. Ok, entonces, autónomo, no sé a qué te referís con autónomo. Biológicamente. Biológicamente, la capacidad de, por ejemplo, hacer esto, poder respirar y poder digerir por tu propia cuenta. Que si te dejan solo un minuto no te morís. O sea. No, pero eso como te decía, hay parásitos de 40 años viviendo en la casa de sus papás que si los dejan solos un minuto se mueren. O sea, si vamos a definir eso como autonomía, cualquier edad. Es más, o sea, podés dejar a un adulto en la intemperie
y se puede morir de hipotermia, como pasa mucho aquí en Guatemala cuando suben los volcanes sin guías. O sea, no es eso a lo que me refiero. Me refiero a un organismo que en el momento en que se corta el cordón umbilical es independiente de otro organismo, cosa que no pasa mientras ese organismo depende a través de un cordón de alimentarse de la mujer que lo tiene dentro. Claro, pero si por ejemplo es un bebé sincomesino, no es que cuando le corta el cordón umbilical ya puede vivir normalmente, sino que tiene que estar acudiendo a algo muy artificial como lo es una, ¿cómo se llama? No me sale. Sí, una incubadora. Claro, una incubadora. Y hay niños de 2 años que desarrollan, por ejemplo, tumores en su corazón que tienen que regresar a una incubadora. Y hay niños de 5 años que desarrollan cánceres terribles. Y hay adultos de 40 años que desarrollan también condiciones cardíacas. O sea, que tú puedas desarrollar una enfermedad no tiene nada que ver con, con el ser un ser independiente de otro ser. Esa es la cuestión. O sea, tú no sos un organismo y por eso, y vuelvo y repito, el día de nuestro nacimiento no es el día que nos concibieron. Ni siquiera en los cumpleaños a nosotros se nos toma en cuenta como seres humanos, sino hasta el día que nacemos. Es que ese y es un donde tema nos jurídico. registran. ¿Por qué no nos registran entonces nuestros padres en el momento en que nuestra madre se entera que está embarazada? Y va al registro y dice, en este momento quiero registrar a la persona, porque biológica y jurídicamente se entiende y se sabe por lo que se percibe que ese es un ser humano en potencia, no un actual ser humano. Ahora, si los conservadores quieren entrar en ese debate y entonces pelear por el hecho de que la persona como sujeta de derechos y de goce de libertades empieza en el momento de la concepción, me parece fantástico. Inicien una campaña en redes sociales, vayan a la ONU, vayan a todas partes y hagan una campaña donde nuestros cumpleaños dejen de ser el día que nacemos y empiecen a ser el día en que nos concibieron. Pero es que por eso te comentaba que la Convención Americana de los Derechos Humanos dice eso, que se considera que la persona, la vida de la persona, por eso recién lo leía, empieza en el momento de la concepción. Es que nadie niega eso. A ver, no. Ahí estás cambiando las palabras. No, dice persona. La vida, sí, pero el inicio de la persona, donde inicia la persona. Por eso es que son tan hábiles para utilizar esas palabras, porque la convención no te dice la persona inicia en el momento de la concepción. Y jurídicamente, y jurídicamente lo que es una persona sujeta de derechos no inicia cuando todavía tú no eres un organismo independiente. Que se te garantiza la vida, sí, eso ya lo hablamos. O sea, si alguien llega y apuñala a una mujer embarazada y le quita al bebé o le mata al bebé, si lo quieres ver así, por usar los términos de los conservadores, pues sí que hay entonces un proceso penal al respecto. Bueno, es que con respecto a eso, entre paréntesis, lo interesante es que no es lo mismo en lo que es penal matar a una mujer que matar a una mujer y a un hombre, o que matar a una mujer embarazada. O sea, matar a una mujer embarazada no se considera un homicidio doble. Eso es interesante desde el punto de vista jurídico. Claro. Lo que estaba diciendo es que eso, que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice en el artículo 4, derecho a la vida, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. O sea, que el derecho a la vida... Sí, pero ahí estás, ahí estás tergiversando un poco. O sea, toda persona tiene derecho a la vida, entendiendo que derecho... Ok, espérame, vamos por ahí. Toda persona tiene derecho a la vida, entendiendo que la vida... A que se respete su vida. Ajá, a que se respete su vida. Ok, que se respete tu vida, como ya vimos, no es solo que te dejen vivir, porque vivos también estaban los esclavos, pero no tenían libertad. Entonces, derecho a la vida es también poder vivir tu vida como tú querás. ¿De quién es? ¿De qué persona? De la mujer. Y lo que dice entonces abajo ese párrafo es que la vida se olvida de la palabra persona, o sea, eso ya lo deja establecido arriba, y se va al hecho de que generalmente la vida se garantiza. Es el mismo inciso, ¿eh? Sí, no importa, pero si lo lees tal cual, lo que está diciendo es la vida se garantiza desde la concepción.
lo cual, como ya te expliqué, sí es verdad. Tú no puedes atentar contra una mujer que está embarazada, y esto lo explica fantásticamente Ricardo Manuel Rojas, y acabar con la vida de su bebé sin esperar un proceso penal. Por supuesto que sí, porque es una agresión que se está dando ¿dónde? Dentro del cuerpo de la mujer, ¿ya? Y por eso, cuando las madres ya son madres de niños independientes del cordón umbilical, si a esos niños los matan, el juicio es por la muerte de su hijo. El juicio no es porque también a ella la afectaron, ¿cierto? Pero mientras esté dentro del cuerpo de ella, es ahí donde se da eso. Hay un argumento que suelo escuchar bastante seguido cuando se habla de la despenalización del aborto, porque cuando se habla de la penalización del aborto, por lo general lo que se comenta es, mira, con los abortos clandestinos, si la mujer se quiere hacer el aborto, se lo va a hacer igual y obviamente el feto va a morir porque se está haciendo un aborto. La única diferencia es que al ser clandestino quizás también se muera ella. Si fuera no clandestino sería más, no seguro 100%, porque ninguna intervención quirúrgica es segura al 100%, pero más seguro, mucho más seguro si fuera en un hospital, que no fuera clandestino, sí. Y el bebé moriría igual. Sí, pero esos son no. los datos. Entonces, esos son los datos. De hecho, donde hay más muertes es en los abortos clandestinos. Claro, entonces lo que se suele decir es eso, como, bueno, pero vos, por ejemplo, a un provida, vos estás a favor de los abortos clandestinos, no es que estás a favor de la vida. Entonces, lo que pasa es que cuando uno dice que quiere entonces despenalizar el aborto por esto, para que mueran menos mujeres, lo que suelo escuchar como argumento es, bueno, sí, pero entonces también tendríamos que despenalizar el robo, porque hay muchos delincuentes que quieren robar y que es un delito, que está mal, que quieren robar y que no pueden porque hay un policía que les puede pegar un tiro y es una actividad peligrosa. Sí, esa es desgraciadamente la ignorancia que existe respecto de lo que es un crimen y lo que no es un crimen. Un crimen se comete en contra de otra persona, entendiendo que hemos dicho varias veces ya en este live lo que es una persona, un individuo autónomo, digamos, sin su cordón, o sea, ya con el cordón umbilical cortado, sujeto de derechos, con goce de libertades, y que en contra de su voluntad se atenta contra su vida, contra su propiedad privada y contra su libertad. Por ejemplo, violar niños, como pasa en Guatemala, ¿no? 2,000 niñas que resultan violadas por sus propios familiares y que tienen que volverse niñas madres porque ni modo, o irse a un aborto clandestino. Ok, eso es un crimen. Matar a un ser humano fuera de que ya existe como persona, o sea, que la entiendo como un ente aparte de mi propio cuerpo, considerado un crimen. Robarme la propiedad privada que no es mía, considerado un crimen, ¿ya? Ahora, ya explicamos que lo que se llama asesinato y homicidios solo puede ser perpetuado en contra de una persona. Y ya explicamos también por qué un feto no es una persona. Es una persona en potencia, pero no es una actual persona. Ahí la actual persona es la mujer. Entonces, en ese aspecto, me parece de kindergarten seguir diciendo, es que entonces si entonces vamos a legalizar el aborto, legalicemos el asesinato. Eso es de verdad la mayor y la más burda de las ignorancias respecto de lo que es un crimen de lo que no lo es. Es igual que las drogas. Hay gente que quiere mantener las drogas prohibidas porque dicen que es un crimen lo que los drogadictos le hacen a su familia. No, no es un crimen. Se lo están haciendo contra su propio cuerpo. Ahora, si tú coges a alguien y le inyectas heroína en contra de su voluntad, eso por supuesto que es un crimen, porque estás atentando contra un cuerpo que no es el tuyo. Si tú por tu propia voluntad decides, siendo diabético, consumir azúcar hasta que te dé un paro, eso no es un crimen. Puede ser una decisión estúpida, pero no es un crimen. Entonces, entendamos eso, porque no se puede cometer un crimen dentro del propio cuerpo de uno. Bueno, entonces, o sea, lo cambio. Yo te dije lo del robo porque es el ejemplo que más veces escuché, pero si en vez de delito querés hablar de crimen, puedo hablar de las violaciones, entonces, y sería claro, el mismo ejemplo. Pero a ver, a menos que digamos que la masturbación es una violación a uno mismo, las violaciones implican agarrar un cuerpo externo que no es el tuyo, en contra de su voluntad. Lo mismo. Claro, el tema es
lo que estaba diciendo antes, cuando cada uno considera que una vida es tal. No, la vida ya lo cubrimos, la vida empieza en la concepción. Bueno, digo, la vida humana, lo que es una persona. O sea, para una persona que llamémosle... Ahí está la diferencia. Celeste, no es lo mismo claro, que la vida inicia en la concepción al momento donde una persona existe sujeta de derechos y con goce de sus libertades. Entonces creo que estamos ya como que dándole vueltas a lo mismo y a lo mismo en un círculo interminable. Por supuesto que en el debate puede entrar, olvidémonos del origen de la vida, porque en ese momento sí es vida, como vivos pueden estar los virus, como vivas pueden estar las bacterias. ¿Por qué no mejor hablamos del origen de la conciencia? ¿Por qué no mejor hablamos del momento donde empieza la racionalidad, la memoria, la imaginación, donde empiezan las percepciones sensoriales? Eso sí que está interesante. Y todas esas discusiones científicas y biológicas se pueden tener una vez despenalizado esto y se le quita esa cortina de pecado, de no se puede hablar del tema, porque los que no quieren hablar del tema, ¿cuál es su solución? Que haya más abortos clandestinos, donde hay más muertes. Felicidades, no están resolviendo absolutamente nada. Entonces, pareciera que los conservadores en este aspecto son igual de utópicos que los marxistas, ¿no? Así como los marxistas creen que sin nadie trabajando las cosas van a caer gratis del cielo, pareciera que para los conservadores toda la gente que tiene sexo lo hace queriendo ser padre y queriendo procrear. Y a ver, si seguimos analizando utopías, no vamos a resolver lo que está pasando en la vida real. Entonces, pues no sé, yo siento que hemos ido cubriendo por qué no es un asesinato, por qué siendo libertaria es completamente congruente que yo esté a favor de que los impuestos no sustituyan los mercados y por qué en el caso de Argentina, pues esta medida actual es algo con lo que yo no acepto y que lo lamento mucho, como ya lo expliqué, por los conservadores, porque al final van a terminar pagando los propios abortos que ellos no quieren, y cómo factualmente, datos matan relato, pues los datos demuestran que la mejor forma en que haya menos abortos y menos muertes es despenalizándolo para que lo ofrezca el mercado libre y la caridad voluntaria. Esa, dentro de los tres modelos, el clandestino, el estatizado, esta, la de libre mercado, es la fórmula donde hay menos abortos y donde hay menos muertes. Por eso es que no me gusta que ni me agarren por el corazoncito azul, ni por el corazoncito verde. Yo soy completamente libertaria. Y ese precisamente es la tercera vía. Que si nos vamos a, quiero menos muertes, quiero más higiene, quiero mejor salud, quiero un lugar donde se pueda hablar, donde las que están en contra del aborto lo puedan decir y las que están a favor tengan opciones, es este lugar. Los otros dos solo te están ofreciendo seguir ignorando la realidad y ponerte en polarizaciones extremas que no van a llevar a ningún lado. Entonces creo que con eso hemos cubierto gran parte de lo que este tema se trata. Y aún así, y desgraciadamente, a pesar de que llevamos 1 hora en este live, estoy segura que va a seguir habiendo gente en Argentina que le entra por un oído y le sale por el otro. Y que va a seguir hablando en el nombre de uno y de lo que uno dice sin haberse nunca tomado la molestia de realmente escucharlo. Lo que te estaba diciendo con respecto a lo que se considera la medicina y la biología y la ciencia, de cuando empieza una vida, la vida humana, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina de acá de Argentina, que es la más antigua de Latinoamérica, por lo menos, definió eso, que empieza desde el momento de la concepción. Por eso decía que en realidad si tenemos que hablar desde un punto pero de vista vuelvo a lo político, mismo, Augusto, perdón, yo no estoy negando, pareciera que me estás adjudicando que yo estoy negando que la vida empieza en la concepción. No entiendo por qué seguimos hablando de esto. No hay yo por lo menos científica, o sea, sería como negar la gravedad, te lo dije hace 25 minutos, o sea, no entiendo por qué insistir con el tema cuando yo no he negado en ningún momento que la vida inicia en la concepción. ¿Inicia la persona en la concepción? O sea, no. Dice, la Academia Nacional de Medicina considera que el niño por nacer... Ah, claro, entonces me aceptas también que un adulto es un cadáver por morir. Si nos vamos estoy diciendo lo que dice la Academia Nacional de Medicina. No, por eso. Entonces, lo que yo respondo a eso es, si ese argumento es válido, entonces cualquier adulto es un cadáver por morir.
y se le debe, Bueno, o un cadáver termino, ya muerto. termino de leerlo, pero como digo, esto es lo que dice la Academia Nacional de O Medicina. sea, no la es lo que digo Academia yo. Nacional de Medicina en Argentina te dice que un feto ya es un niño. Dice, el niño por nacer, pero dice por Ok, nacer, entonces admite científica, que es un niño que aún no ha nacido. dice, científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. Sí. Desde el punto de vista jurídico es un sujeto de derecho, como lo reconoce la Constitución Nacional, los tratados internacionales, bla, bla, bla. Bueno, es un artículo medio largo. Yo, por si alguien lo quiere leer, acá en el chat lo dejo. Espérate que me estoy quedando sin batería. Espérame. Ajá. Ahí dejé el link por si alguien lo quiere mirar. Bueno. Pero bueno, dice eso, que el humano, dice como si fuera que es una persona humana. Ya. Por eso decía que en realidad, si hablamos desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina dice eso, y los médicos, de hecho, dicen eso. Yo hace un rato estuve hablando con un médico y él me decía, yo no puedo decir otra cosa que no es lo que diga la Academia Nacional de Medicina, no voy a estar diciendo algo distinto de lo que dicen otros médicos. Pues a ver, si la Academia Nacional de Medicina mañana dice que el planeta no es redondo, es cuadrado, eso quiere decir que todos los médicos van a decir lo mismo, pero más importante aún, supongamos que la Academia Nacional de Medicina tiene razón. Entonces, ¿por qué está siendo posible en Argentina discutir este tema? Cuando ya la Academia Nacional de Medicina lo que dice aparentemente es palabra sagrada, entonces legalmente, si ya se reconoce que desde la concepción hay una persona sujeta de derechos, con goce de libertades, con conciencia, con capacidad de respirar autónomamente, de digerir de manera autónoma, si eso es lo que la Academia Nacional de Medicina ya establece, entonces, ¿cómo es posible que paralelamente en Argentina se esté discutiendo la posibilidad de estatizar el aborto? Claro, pero lo que pasa es que la Academia Nacional de Medicina habla desde la ciencia, no es que son opiniones de ellos. Pues entonces, no vos a partir de existe. dónde... No, ¿Vos desde qué dato científico decís que una persona es persona desde el momento que se corta el cordón umbilical? En ese apartado específico, donde la Academia Nacional de Medicina está diciendo que un feto es una persona sujeta de derechos con capacidad de conciencia y de racionalización, no está siguiendo a la ciencia. Porque hasta el link de medicina, cualquier link de medicina al que tú vayas te va a decir que un feto es una persona en potencia. Ni no confunde la actualidad con la potencialidad. La Academia Nacional de Medicina mañana puede decir que la gravedad no existe o que la Tierra es cuadrada, pero eso no va a contradecir que la ciencia tenga determinado que un embrión es una persona en potencia, no una actual persona. ¿Me explico? Claro, pero por eso digo que la Academia Nacional de Medicina está basándose en la ciencia, no es la opinión de ellos. No se está basando en la ciencia, porque la ciencia te dice otra cosa. Podés ir a la enciclopedia de la Clínica Mayo, podés ir a las facultades de medicina de las universidades o podés consultar doctores, incluso ginecólogos, que aconsejan a mujeres embarazadas y que durante el proceso del embarazo son claros con ellas en que en cualquier momento también puede surgir un aborto espontáneo. Y donde son claros con ellas en el momento donde empieza el latido del corazón, donde empieza el desarrollo de la columna vertebral, porque cualquier médico sabe que un embrión es un potencial ser humano que se está formando. Entonces, si la Academia Nacional de Medicina, desde la concepción, ya dice que ahí hay una persona sujeta de derechos con todas las capacidades racionales, sensoriales y perceptuales que una persona contiene, buenísimo por ellos. Demostrarlo científicamente es otra cosa. Como te digo, esa Academia Nacional de Medicina mañana puede decir que la gravedad no existe. ¿Va a hacer eso a dejar la gravedad de existir? No. Ese es mi punto. De hecho, la Academia Nacional de Medicina de Argentina existe desde 1822, hace casi 200 años, es la primera en Latinoamérica. Y estos dicen que se basan en la ciencia y en la biología, para decirlo. Genial. Por eso te preguntaba, vos,
a partir de qué dato científico o médico, biológico, es que decís que una persona lo es cuando se corta el cordón umbilical. Porque, por ejemplo, recién me hablabas del tema de la sensación, de lo sensorial y de la red neuronal, pero en realidad, por ejemplo, Gustavo Cerati estuvo en coma con encefalograma casi, no sé si estuvo encefalograma plano durante mucho tiempo y eso no hacía que deje de ser persona. O sea, que una persona esté en No, estado claro, porque vegetativo no hace que no sea persona. Gustavo Cerati es persona desde que le cortaron el cordón umbilical de su mamá y no dependió de ella ni para alimentarse ni para digerir, como cualquier persona en O sea, coma. O sea, eso es así. o sea que vos decís que se empieza a ser persona cuando fisiológicamente no se depende de otra persona. Cuando te cortan el Digo, cordón digo umbilical. fisiológicamente porque si no, sí, dependés de máquinas. Por eso, cuando te ¿verdad? cortan el cordón umbilical, y es donde hasta te registran como persona en los registros nacionales y se celebra tu cumpleaños, es el día en que naces. Ahí empezás a ser un individuo. Ahí empezás a ser una persona autónoma, sujeta de derechos, independiente. Es ahí. ¿Por qué? Porque lo dice la ciencia. Váyanse a cualquier página de cualquier facultad de medicina, la que más les guste, y vayan a ver si la ciencia realmente dice que un embrión ya es una persona y un ser humano actual, completo, con todo lo que implica ser un ser humano. Es imposible que la ciencia, es imposible que la ciencia te lo diga, porque entonces la ciencia misma, o no la ciencia, los dogmáticos lo que están ahí es negando que el ser humano se forma a través de un proceso. Por eso son 9 meses de embarazo. Por eso no es de que tú tienes relaciones sexuales y al segundo ya está naciendo un bebé. Es un proceso. Y la ciencia entiende ese proceso paso por paso en la formación de ese potencial ser humano. Te lo dice Neil deGrasse Tyson, te lo dice Carl Sagan, te lo dice Yuval Noah Harari en Sapiens, te lo dice Steven Pinker, que es neurocientífico. Entonces, negar eso, te lo dice Stephen Hawking, negar eso es ir en contra de la ciencia. El que te diga que ya desde la concepción hay una persona, individuo, autónomo, sujeto de derechos, con todas las facultades humanas, te está mintiendo por la cara. Al igualito que te estaría mintiendo alguien que te dice que un adulto actualmente vivo es un cadáver en potencia de estar muerto. Y por lo tanto hay que tratarlo como tal. No, en esta actualidad está viva esa persona. Entonces, pero vos sabés decirme puntualmente en dónde puedo saber que la ciencia dice que un humano es tal desde el momento en que deja de depender fisiológicamente de la madre. Yo te cité, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina porque es algo que justo lo leí hoy casualmente. Y dije, mirá, o sea, la Academia Nacional de Medicina, como digo, no es que es, no sé, la escuela de acá a la esquina que hizo un trabajo práctico. Es una institución que tiene 200 años y nuclea muchos médicos y se basan en hechos científicos y biológicos. Vos podés decirme, no, hay otros que dicen que eso no es así. Yo por eso te leía recién la Convención Americana de los Derechos Humanos y de ellos. Digo, ¿dónde puedo encontrar entonces que no es como ellos dicen, sino que es de otra forma? Yuval Noah Harari te lo dice en Sapiens, Steven Pinker te lo dice en La Tabula Rasa, te lo dice Carl Sagan y Neil deGrasse Tyson en Cosmos, en la formación incluso de lo que es el ojo, en el capítulo 3, que es fascinante, solo entender cómo evolutivamente se fue desarrollando el ojo. Todos los científicos concuerdan en que es un proceso evolutivo la formación de un ser humano hasta estar completo. Quien te lo niegue, lo que te está diciendo es que ¡pum!, de la nada apareció un ser humano completo, que hace un segundo no existía. Y cualquier mujer embarazada que ha estado 9 meses sabiendo lo que es tener vómitos, náuseas, incomodidades y cómo le va creciendo la panza, y que va a hacerse sus chequeos médicos y que va viendo la formación de ese embrión que pasa a ser feto para luego ser bebé, te lo puede decir. Un ser humano se va formando poco a poco. No existe así de un día para otro. Y se ha establecido que en el momento en que te cortan el cordón umbilical, ahí coinciden la filosofía, la ciencia y
la mayoría de procesos jurídicos de la mayoría de países, que vos empezás a ser persona sujeta de derechos en el momento en que te cortan el cordón umbilical. Y ahí ya sos un individuo. No porque yo lo diga, es porque es lo que es. Si esta Asociación de Médicos Argentina quiere negar eso, bien por ellos. Mañana también pueden negar la gravedad o pueden negar otros procesos. Entonces siento que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Esa es mi postura. Es una postura basada en lo que es la actualidad versus la potencialidad. Es una postura basada en lo que realmente nos indica que reduce más abortos. El libre mercado, la caridad voluntaria y despenalizarlo. De las tres opciones que tienes, la clandestinidad, la estatización, esta es donde hay menos abortos. Es la postura donde los datos matan el relato. ¿En dónde puedo encontrar eso, sabes? Decirme. ¿Qué cosa? Que la forma en la que se pueden producir menos muertes es esa. En donde los abortos en los abortos son despenalizados y cada quien se los tiene que pagar de su propia plata. Hay una reducción abismal. Búscalo, por ejemplo, en Ciudad de México, donde tú te tienes que pagar por tu aborto. Entonces, claro, versus también tienes que descontar a toda la gente que vuela de otros países donde es ilegal. Pero míralo con cualquier medida populista. Cuando las cosas no son gratis y tú las tienes que pagar de tu bolsillo, automáticamente su demanda se viene por los suelos. Lo mismo pasa con los abortos. Entonces, esta es una opción para el mundo real en el que vivimos, no para el mundo Disneylandia, donde las cosas se meten debajo de la alfombra y de todas maneras no desaparecen. Esa es mi postura. Expliqué ya también por qué no es un asesinato, porque para asesinar se prescinde de una persona. Expliqué también por qué un embrión no es una persona. Entonces, no sé por qué, o sea, ya estamos, creo, en una cuestión circular y en una cuestión que íbamos a tener por media hora y ya llevamos como más de una hora. Entonces... Sí, vos me habías dicho, sí, habíamos arreglado eso, que en realidad iba a ser menos tiempo, yo pensé que iba a ser menos tiempo. Sí. Estábamos hablando de si la gente quería hacer preguntas, pero no sé si vos tenés algún compromiso. No, a ver, yo por lo que estoy leyendo de las preguntas que tienen las personas, que ya las cubrimos en su mayoría, que es el tema del asesinato, es el tema de la clandestinidad, es el tema también de las adopciones, que es eso, o sea, no le veo otra pregunta que quieran que se cubra en ese aspecto. Y como les digo, tomen en cuenta que estar hablando de esto un 23 de diciembre en un contexto como el argentino es absolutamente un circo mediático. Creo que de verdad es como las Malvinas, o sea, los distraen con cualquier tontería para tenerlos en una de las economías más penosas, no solo de la región, a nivel mundial. Es vergonzoso que Argentina esté bajo los primeros 150 puestos en el índice de libertad económica mundial después de haber sido una potencia a principios del siglo XX, y creo que esos son los temas que deberían de estarse hablando en lugar de estar viendo cómo le controlan los vientres ajenos a la gente, ponerse a pensar cómo van a sobrevivir después de esta pandemia. Y accedí precisamente por eso, para decirles, creo que es un circo y desgraciadamente pase lo que pase, creo que llevan las de perder. Si se estatiza el aborto, todos esos conservadores que están histéricos los van a terminar pagando encima de. Y si no se estatiza y esta vez no pasa, va a seguir siendo el caballito de batalla cada vez que el gobierno de turno quiera esconder las cosas. Así que te agradezco mucho, Aus, y mucha suerte con todo lo que te estás proponiendo, y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Recuerden que si quieren más sobre este tema y muchas de las posturas que yo puse acá, las he discutido con Ben Bayer, las he discutido en el único debate que hubo entre mujeres. 4 mujeres en contra de legalizar el aborto y despenalizarlo y 4 mujeres a favor. Y también tienen toda una sección en mi libro, Cómo hablar con un conservador. Si les queda dudas de la postura libertaria sobre el aborto, el mejor libro es la Enciclopedia del Libertarianismo en la sección del aborto. Así que muchas gracias. Perdón. Okay, quería aclarar una cosa, porque veo que hay mucha gente en los comentarios diciendo cosas como este debate
no sé, que como que si estuviéramos debatiendo, Sí. y debe ser gente que se enganchó tarde al vivo. Sí. Y yo lo que comentaba es que en realidad estoy armando un video donde estoy mostrando los Sí. argumentos de los dos lados, o los Eso, tres lados, como decíamos. que te son en sirva, realidad tres. que te sirva de ejemplo de que a pesar de que llevamos una hora escudriñando el tema, la gente no presta atención, escucha lo que quiere escuchar y va a seguir repitiendo lo que le da la gana. Lo he dicho 1000 veces, para la batalla de las ideas es tan inútil un troll podrido de odio como un fan ciego que te lo adula todo. Necesitamos de gente que razone, que analice, que tenga juicio crítico. Y por eso, desgraciadamente, a pesar de que tus intenciones son buenísimas, es lo que pasa. La mayoría no está poniendo atención y sí, pensarán que esto fue un debate o que fue lo que quieran ellos que sea. Pero bueno, te agradezco mucho. Que yo quizás te hacía una pregunta y leía que decían, ¡ja! ¡Te la dijo! Yo le hice una pregunta. Sí. No intenté humillarla de ninguna forma, no intenté decir nada, no la chicaneé ni nada. Bienvenido. Hay gente que todo se lo toma como chicane. Bienvenido a lo que es el tema así, ¿va? Pues un gusto, que estés muy bien y mucha suerte para Argentina, aunque igual creo que pase lo que pase, llevan las de perder en este caso. Hasta la próxima. Bueno, gracias por la entrevista. Un abrazo. Bye.